Estamos listos. Hoy no vengo a darles una charla más. Soy enemigo de eso. Quiero que cada domingo Dios nos lleve en aumento siempre. Pero hoy quiero compartirles una historia que muestra, revela el corazón de Dios. Una historia que, aunque se escribió hace miles de años, tiene lecciones brutalmente relevantes para nuestras vidas hoy y que nos puede ayudar a tomar el camino correcto. Hoy vamos a desenmascarar el caso de Elí, y así se llama la conferencia de hoy: el caso de Elí. ¿Quién era Elí? Bueno, Elí fue un hombre, un sacerdote, que tuvo particularmente algunas deficiencias que le costaron lo más valioso de la vida del hombre. Si yo te pregunto, ¿qué es lo más valioso en tu vida? Tú vas a decir tal vez, bueno, ahora que he conocido a Dios, creo que mi salvación es lo más valioso, mi relación con Dios es mi mayor tesoro, creo que el propósito de la vida es uno de mis más grandes tesoros, y obviamente mis seres queridos, mi familia. Todo eso Elí lo puso en riesgo por algunas deficiencias en su visión, en su carácter, en su persona como tal. Y hoy vamos a estudiar 5 de esas deficiencias de Elí que condenaron lo más valioso de su vida: su propósito, su descendencia y hasta su propia vida. Y creo que lo más valioso de la vida gira en torno a esas 3 cosas: al propósito, a la descendencia, a nuestra familia y a nuestra propia existencia. Mira lo que dijo Víctor Frank, psiquiatra sobreviviente del Holocausto. Dijo: el que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Tony Robbins dijo: la vida sin propósito es simplemente una muerte lenta. Martin Luther King Jr. dijo: cuando un hombre no ha encontrado nada por lo que morir, no es digno de vivir. Consideraban estos grandes hombres que marcaron la historia que si una persona no tiene razones de peso para morir, para entregar su vida, entonces tampoco tiene razones de peso para seguir existiendo. Y eso nos habla del propósito, y fue algo que Elí comprometió su propósito, pero también comprometió su descendencia, y ya vamos a ver cómo. Pero mira lo que dice Ralph Emerson: saber al menos que una vida respiró mejor y más fácil porque tú viviste, eso es tener éxito. Saber que alguien vivió mejor solo porque tú viviste, eso realmente es tener éxito. La vida es una oportunidad, pero dejar pasar un buen legado es desaprovechar esa oportunidad. Existir no implica realmente que vas a tener una buena vida. Podemos pasar por la vida sin haber hecho absolutamente nada que valga la pena, y aún así existimos 80, 70, 60, 40, 90 años. Pero eso no garantiza que realmente valió la pena. Vale la pena cuando podemos dejar un legado y trascender. Pero Elí no solamente comprometió el propósito, no solo comprometió su familia y su descendencia, sino que también comprometió su propia vida. Marcó el fin de sus días. Todos sabemos lo que dijo Cicerón. Lo que pasa es que no sabíamos que lo había dicho él, y es una frase muy popular: mientras hay vida, hay esperanza. Correcto. Mientras haya vida, hay esperanza. Y es más que una frase positiva. Lo que buscaba el autor de esta frase es realmente resaltar que tendremos oportunidad de trascender, de hacer algo bien y de aprovechar la vida mientras haya vida. El día en que se acaben
nuestro respirar, entonces también se acaban nuestras oportunidades. Y sin oportunidades, entonces no habrá esperanza. En el libro de Samuel, en el primer libro de Samuel, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, no vamos a leer los 3 capítulos, usted luego lo puede leer en casa, pero ahí nos vamos a encontrar la historia de Elí, un hombre que hasta este punto lo tenía todo. Tenía respeto, tenía una buena posición, tenía la oportunidad de guiar a una nación porque era el sacerdote del pueblo de Israel. Pero a pesar de su posición, de su condición y de su estatus, Elí cometió errores que le costaron su vida, su propósito y su descendencia. Y es los errores de los que quiero que podamos estar alerta hoy o a partir de hoy, y que si los estamos cometiendo podamos corregirlos para no pagar el mismo precio. Hay un hombre que dijo, alguna vez leí, que aprendemos de lo bien que hacemos las cosas y de lo mal que otros lo hacen. Entonces, si hay alguien que hace algo mal, podemos tomarlo no para juzgarlo y señalar, sino para aprender y no cometer los mismos errores y tener las mismas consecuencias. Estas 5 deficiencias son como grietas invisibles en un puente. ¿Te imaginas un puente construido, muy decorado, muy hermoso, aparentemente está bien, pero que en su interior, en su estructura tenga grietas? En cualquier momento va a colapsar y todo se va a derrumbar y va a ser grande la pérdida. Ahora, las deficiencias en el carácter, en la visión de vida, en la relación con Dios, son como esas grietas. Podemos aparentar tener una buena vida, un buen evangelio, vivir un buen cristianismo. Sin embargo, eso no implica que estamos libres de grietas invisibles. Entonces estas deficiencias de Elí eran invisibles, casi la gente no lo notaba, por eso tenía renombre, por eso tenía una posición. No eran tan escandalosas delante de la gente, pero le costaron su propósito, su vida y su descendencia. La primera deficiencia la hemos titulado la brújula rota, porque tiene que ver con la falta de discernimiento. Mira lo que dice primer libro de Samuel, capítulo 1, verso 14. Entonces Elí le dijo: ¿hasta cuándo estarás embriagada, mujer? Echa de ti tu vino. Una mujer llamada Ana era estéril y sufría mucho porque no podía tener hijos. Era infeliz, desdichada y estaba deprimida. Se acercó al templo en una oportunidad a orar, y en medio de su desdicha y de su dolor comenzó a llorar amargamente, comenzó a derramar su alma. En medio de su llanto, dice la escritura, que no se escuchaban sus palabras, solo se movían sus labios. En medio de su oración y su dolor, el sacerdote Elí la ve y le dice que está borracha. Ella tenía un dolor que estaba tratando de derramar delante del Señor, una impotencia, una tristeza con la que cargaba desde hacía años, y el sacerdote lo que le dice al acercarse es que está borracha. Lo que pasa es que Ana está borracha, y de ahí sale la canción, lo que pasa es que Ana está borracha. Mal, lo editan por favor. Entonces Ana, que estaba triste y llorando, derramada, inconsolable, tiene ese encuentro con el sacerdote, y como todos nosotros esperamos que nuestro líder, que el pastor tenga una palabra de aliento cuando estamos muy mal. Cierto, líder, te estoy llamando porque no aguanto más, ya no soporto, me siento de esta manera, quiero que me des una palabra de parte de Dios. Y esa es nuestra. Y el líder del otro lado: una palabra, una palabra, una palabra. Vete y no peques más.
Y todos tenemos como la expectativa de que la gente que nos ha ayudado a acercarnos a Dios pueda tener algo para darnos en medio de nuestro dolor. Ana no es la excepción. Sin embargo, con lo que se encuentra Ana es con un sacerdote que le dice: estás borracha, estás ebria, anda y pasa tu borrachera, anda y pasa tu borrachera en otro lugar, pero no aquí. La estaba despidiendo porque estaba borracha. Y eso nos habla de la condición de Elí, porque la condición de Elí es que no era acertado en su juicio. Qué tremendo error. Su juicio estaba tan nublado que confundió la devoción más profunda con el exceso. La visión de Elí estaba nublada. Imagina que estás navegando un barco en medio de una tormenta que te imposibilita muchísimas cosas, y no tienes radar, no tienes GPS, no tienes la capacidad de distinguir entre un faro y un relámpago. Así es la falta de discernimiento. Eso pasa cuando pierdes la brújula. No sabes distinguir entre tu guía y la confusión. No sabes distinguir entre lo que es blanco y lo que es negro. La falta de discernimiento en el hombre le hace caminar a tientas, le hace caminar en oscuridad siempre. No percibe los peligros, no percibe las amenazas, se puede perderse y extraviarse fácilmente. Camina sin diferenciar los caminos santos de los impuros, porque él no pudo diferenciar si realmente la intención de Ana era pura o era santa. Elí había perdido la brújula, por eso no podía tener un juicio correcto de las cosas que estaban pasando a su alrededor, y mucho menos de lo que estaba pasando dentro de sí. Las decisiones correctas son desviadas cuando perdemos la brújula. Cuando perdemos el discernimiento, se apaga el discernimiento, entonces eso entra como un impedimento, como un bloqueo. No, se nos impide reconocer si Dios está o no está en el asunto. Dios estaba en la situación de Ana. De hecho, vemos como Ana luego recibe el milagro, deja de ser estéril y tiene un hijo que le pone por nombre Samuel, y es el gran profeta Samuel. Una vida entera dedicada al Señor en justicia. Entonces vemos que Dios estaba con Ana, pero Elí no se daba cuenta si Dios estaba o no estaba, si Dios aprueba o desaprueba algo. Eso pasa cuando perdemos el discernimiento. No sabemos. La falta de discernimiento es como anestesiar el espíritu. No sientes, no descubres, no aprendes, no aciertas, no escuchas. Por supuesto, no corriges, no sabes. Eso pasa cuando nuestro discernimiento está perdido. Nuestro espíritu entra en un sueño profundo donde no sabemos lo que está pasando en el corazón de Dios. No sabemos cómo Dios ve las cosas. Solamente nos alimentamos de lo que otro nos dice. La opinión de otros empieza a contar más que la opinión de Dios, porque no tenemos acceso a la opinión de Dios. La visión del mundo de otras personas comienza a tener sentido para nosotros, y la visión de Dios comienza a verse cada vez más nublada. Ese es el peligro de dejar apagar nuestro discernimiento. ¿Cómo podemos tomar decisiones correctas si no sabemos lo que es correcto? ¿Cómo podemos acertar si no tenemos discernimiento? Es muy difícil que una persona pueda decidir correctamente, actuar correctamente, reaccionar correctamente, que pueda elegir correctamente si ha perdido el discernimiento. No logras diferenciar la voz de Dios de la voz del enemigo.
No logras diferenciar entre la voz del cielo y los gritos de este mundo. No logras diferenciar entre el problema y la promesa. Eso pasa cuando perdemos el discernimiento. Y esa fue la primera deficiencia de Elí. Y quiero que vayamos evaluándonos qué tanto discernimiento he podido desarrollar. Luego vamos a ver cómo vamos a desarrollar ese discernimiento. Pero por ahora la idea es que vayamos evaluándonos y podamos decir, es cierto, yo estoy confundido en todas las cosas. Creo que el discernimiento yo también lo he perdido como Elí. Porque la forma de empezar a restaurar cosas es reconociendo que están rotas. Nadie puede corregir ni restaurar lo que no reconoce. La segunda deficiencia la hemos titulado la casa abandonada. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la falta de disciplina a sus propios hijos. En primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 12, dice: los hijos de Elí eran hombres indignos, no conocían al Señor, ni la costumbre de los sacerdotes con el pueblo. Los hijos de Elí eran hombres indignos, no conocían al Señor, ni la costumbre de los sacerdotes con el pueblo. Nuestra responsabilidad como padres, nuestra responsabilidad como líderes, como hombres y mujeres de Dios, es formar a nuestros hijos. Es levantar hogares donde Dios pueda ser el centro. Ciertamente Elí no podía decidir por sus hijos, porque nosotros podemos argumentar eso, ¿no? Pero es que cada quien toma sus propias decisiones. Yo cuánto no le he dicho a este muchacho que sea obediente, pero él es más terco que una mula. Y uno pudiera escudarse detrás de esa realidad. Y es cierto hasta un punto específico. Nuestros hijos, nuestra familia, nuestras esposas, sus esposos tienen la libertad intransferible de tomar sus propias decisiones. Los hijos de Elí iban a tomar sus propias decisiones, pero el ejemplo, la influencia, la corrección oportuna era responsabilidad de Elí. Y nos damos cuenta al leer la historia que no hay un solo episodio donde Elí siente a sus hijos y haga un esfuerzo por formarlos y enderezar sus caminos. Entonces, creemos que una deficiencia de Elí es que no cuidó bien su casa, no asumió su responsabilidad como un padre formador. Si bien es cierto que nuestros hijos tomarán sus propias decisiones, está en nuestras manos ser un buen ejemplo. Está en nuestras manos no cansarnos de corregirlos con amor. Está en nuestras manos orar por ellos. Está en nuestras manos siempre intentar influenciarlos y crear un ambiente propicio para que nuestros hijos sean mejores cada día. Esa es nuestra responsabilidad. Algo que Elí descuidó. Mucha gente que va a la iglesia se siente bien en la iglesia, es impactado por la palabra, es absorbido por el ambiente y entiende que no hay nada mejor que estar con Dios. Pero se le dificulta llevar ese ambiente a casa. Se le dificulta recibir la palabra y transmitirla en casa. Se le dificulta vivir en la casa al Señor como sienten que lo están viviendo en la iglesia. Y sabes, Dios no es exclusivo de reuniones dominicales en los lugares donde la iglesia se congrega. No. La idea es que nosotros podamos caminar siendo iglesia como familia, pero que como familia podamos caminar como iglesia. Esa es la visión de Dios para sus hijos. Que la iglesia camine como familia, pero que nuestra familia también camine como iglesia.
Y eso fue lo que no hizo Elí. No entendió el propósito de Dios con su casa. Le costó confrontar el pecado de sus hijos, le costó fijar una posición de santidad, de pureza, de consagración en su hogar y confiar en que Dios iba a enderezar sus pasos. En la casa de Elí y en la casa de cualquier hombre y mujer de Dios, la santidad debe ser una norma. Pero no fue así en la casa de Elí. Y eso le costó la perversión de sus hijos. ¿Cómo puede un líder guiar a otro si no puede guiar a los suyos propiamente? No es fácil confrontar. Yo sé que no es fácil decir, ¿sabes qué? Amor, estás haciendo mal esto, tienes una mala actitud, creo que esto no nos conviene, creo que esto nos va a costar un mundo, porque a veces tenemos impotencia, decepción, rabia, y la corrección queremos hacerla desde esa rabia, desde esa impotencia, desde esa decepción. Entonces, ¿qué pasa? Que el otro, cuando se ve atacado, entonces dice: no, yo no te voy a recibir lo que tú me estás diciendo. Tú me estás juzgando como si tú fueras perfecta. Y comienza la riña el uno contra el otro, ignorando realmente cuál es nuestro enemigo. Cuando Adán y Eva pecaron, dice la escritura que la serpiente engañó a Eva. Eva comió del fruto prohibido y le dio a su marido. Entonces, cuando Dios viene a pedirle cuentas a Adán, el primero a quien le pidió cuenta es al líder, porque se supone que debe liderar y rendir cuentas. Entonces Dios le dice a Adán: Adán, échame el cuento. ¿Qué fue lo que pasó? Dios ya sabía lo que había pasado, pero necesitaba ver la sinceridad de Adán, cosa a la que Adán ya había renunciado. Y como Adán había perdido el discernimiento, había perdido su identidad, dice: la mujer que me diste. Eso pasa con todo hombre que no tiene la visión de Dios. Y no se me ofenda, pero es un ejemplo, eso no lo estoy inventando yo, ni te estoy atacando. Debemos darnos cuenta de cuál es nuestro enemigo en la casa. No, yo ya entendí que mi enemiga no es mi mujer, es mi suegra, pastor. No, tampoco. Escucha bien. Dios le dice a Adán: rinde cuentas. Dime qué pasó. Y Adán dice: la mujer, esa es mi enemiga. Ella fue la que me hizo pecar contra ti. No nos damos cuenta de quién es nuestro enemigo cuando estamos separados de Dios. Y pensamos siempre que es el otro. El culpable de las grietas y caídas de tu hogar no es tu pareja. Sí, porque es que yo no lo mandé a que me engañara. Sí, pero es que, pastor, usted lo dice porque usted no sabe con la cuaima que yo vivo. Y sé que podemos tener muchas razones. Adán tenía razones para desconfiar de su mujer, pero Adán nunca vio que el enemigo estaba fuera de su casa y que era la serpiente, que la mujer también había sido quebrada y engañada, y a causa de estar divorciada de Dios iba a cometer errores en su casa. Los errores que hemos cometido en nuestro hogar y que nos ha costado la estabilidad de nuestros matrimonios ha sido por estar separados de Dios. Porque nadie se une en matrimonio voluntariamente con el propósito de fracasar. Todos queremos triunfar, todos queremos ser felices, todos queremos prosperar en nuestra relación, todos queremos tener un hogar hermoso. Por eso nos unimos, creyendo que lo vamos a lograr. Y la mayoría de las familias fracasan, de los matrimonios fracasan,
Unos se divorcian, otros permanecen juntos, pero infelices, y eso también es un fracaso. Yo puedo decir, no, yo tengo 69 años casado, me casé a los 3 años, para la gloria de Dios, toda una vida juntos. Cuando salen de la iglesia salen insultándose, echándose la culpa. Fue la mujer esa que me diste, Dios. Eso no es tener éxito en el matrimonio. Dios quiere que el hombre tenga un hogar que sea un refugio y un lugar seguro para vivirlo a Él. Que la iglesia camine como familia, pero que la familia camine como iglesia. ¿Cuántos quieren eso? La tercera deficiencia. La tercera deficiencia de Elí es un legado perdido. Es un legado perdido. ¿Por qué? Por no haber suscitado un sucesor espiritual. Mira lo que dice primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 30. Por tanto, el Señor Dios de Israel declara: ciertamente yo había dicho que tu casa, Elí, y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre. Ese era el propósito de Dios, ese era el plan original, era el deseo de Dios, que Elí y toda su casa, toda su descendencia, sus hijos, sus nietos, bisnietos, tataranietos y todo lo que viniera después, todos andarían delante de la presencia del Señor. Dios había hecho un pacto o había adquirido un compromiso con Elí y con la casa de Elí para siempre. Así como Dios también ha dado una promesa para ti y para tus hijos para siempre. Ahí va un amén. Dice, pero ahora el Señor declara, Dios cambia de opinión aquí: lejos esté esto de mí, porque yo honraré a los que me honran, y los que me menosprecian serán tenidos en poco. Dios rara vez cambia de opinión de esta manera, y cuando lo ha hecho, nunca lo ha hecho sin sentido y sin razones. Cada vez que Dios dice, voy a bendecirte perpetuamente, todas tus generaciones después de ti, y luego interrumpe esa promesa y dice, no, ya esta promesa no se va a cumplir, siempre detrás de eso ha habido una razón. Resulta que se cortó la sucesión del sacerdocio en la casa de Elí. Ningún hijo, ningún nieto, ningún bisnieto, ni ninguno que sea descendiente de Elí iba nuevamente a servir como sacerdote, cuando el plan era contrario. Porque ciertamente Elí, siendo poseedor de una promesa, nunca fue proactivo para que esa promesa se cumpliera. Porque no vemos a Elí preparando a su descendencia para asumir la responsabilidad del sacerdocio. No vemos a Elí discipulando a nadie. No vemos a Elí preparando y multiplicándose en otros. Porque cuando perdemos el discernimiento, cuando perdemos de vista nuestro hogar, cuando perdemos de vista a Dios y su propósito, no podemos multiplicarnos en otras personas. La iglesia fue llamada no para que venga a divertirse y entretenerse cada domingo con un mensaje y con buena música. La iglesia fue llamada a trascender. La iglesia fue llamada a multiplicarse en otras personas. La iglesia fue llamada a expandirse. La iglesia fue llamada a rescatar a los que se están perdiendo. La iglesia fue llamada a ganar a los perdidos, a consolidarlos en el camino, a discipularlos y prepararlos para enviarlos posteriormente a cumplir un destino glorioso. Cuando yo estaba infeliz, turbado y ansioso porque yo no sabía de qué se trataba el propósito de Dios,
Una vez escuché la voz de Dios que me dijo: el propósito consiste en que otros descubran su propósito. El propósito de Dios, el propósito eterno, global, universal del Señor con la iglesia, es que la iglesia sepa que es el instrumento del Señor para que otros descubran su propósito. ¿Y cuál es el propósito? Que otros descubran el propósito. Pero el propósito de Dios no es un plan que a nosotros se nos ocurre, porque como tengo ciertos talentos, yo por ahí voy a darle derecho, porque mi propósito tiene que ver con sacar cejas, porque ese es mi talento. Ese es un oficio y ciertamente es un talento. Y te puede dar de comer, puede sustentarte, y eso está muy bien. Pero va mucho más allá de lo que podamos hacer para esta vida. El propósito, más que ver con nosotros, tiene que ver con el Señor y con su reino. Porque hay cosas que para nosotros son urgentes: tener que comer, tener que vestir, tener que beber. Eso es urgente para nosotros. Y todos los días los invertimos en eso, en nuestro trabajo. Pero ¿sabes qué? En el reino funciona diferente. Por eso está escrito: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Para nosotros son urgentes estas cosas: comer, beber, vestir. Pero lo importante para Dios es su reino. Su reino consiste en justicia, su reino consiste en paz, su reino consiste en fe, su reino consiste en amor, su reino consiste en salvación y vida eterna, su reino consiste en restauración, su reino consiste en devolver la identidad perdida al pecador, su reino consiste en una relación directa con el Señor, su reino consiste en que la iglesia pueda caminar en el propósito, en que la iglesia pueda multiplicarse. Y si vivimos nuestra vida solo para nosotros, seremos los más egoístas de todos los hombres, aún teniendo oficio en la iglesia, porque tiene mucho que ver con las motivaciones por las que hago iglesia, por las que sirvo en la iglesia. Vemos en la escritura muchos ejemplos de gente que servía en la iglesia para su propia conveniencia, para su propio placer, por su propio orgullo, tratando de edificar su propio nombre. Y aparentemente es un oficio piadoso, pero la intención era corrupta, la intención era desviada. Ahora, el problema de Elí es que no vio la trascendencia como algo importante. No solamente no cuidó su casa, sino que no preparó a nadie para que la obra de Dios, que es lo importante, por encima de nuestras urgencias, pudiese extenderse. ¿Estamos guiando nuestros hijos al camino correcto? ¿Estamos siendo partes de la visión de esta iglesia, que es multiplicarnos? ¿Estamos visionando una relación con Dios sólida y multiplicando esa relación con Dios? Jóvenes, ¿estás visionando una relación amorosa en el Señor o es solamente hormonal? Es hora de que nos hagamos esas preguntas. Estamos haciendo más de 60 células en la ciudad, cada miércoles y jueves. En Barinas hay más de 65 células, 65 reuniones pequeñas en los hogares. Eso lo estamos haciendo en cada espacio, en cada territorio. Estamos por toda la ciudad. Pero lo estamos haciendo porque es moda, porque en la iglesia se habla de hacer estas reuniones, de prepararte como líder de una célula, de un grupo, acompañar a otros, o porque queremos dejar un legado, multiplicarnos, dejar un legado de salvación, de restauración, de sanidad en esta ciudad y en este país.
porque depende de qué nos mueve a hacerlo, entonces podríamos juzgar si tenemos las deficiencias de Elí o no. Fuimos llamados rotos y quebrados para ser restaurados y al mismo tiempo restaurar a otros. Ese es el propósito de Dios para la iglesia: ser restaurada para restaurar, ser salvados para salvar, ser sanados para sanar, ser provistos para proveer, ser amados para amar, ser perdonados para perdonar, ser alumbrados para alumbrar. Vosotros sois la luz del mundo y la sal de la tierra. La cuarta deficiencia de Elí: una sordera mortal. ¿Por qué? Por no haber escuchado al Señor. Primer libro de Samuel, capítulo 3, verso 1 dice: el joven Samuel servía al Señor. Este joven Samuel era el hijo de Ana, de la que fue estéril. Dios le hizo el milagro. Servía al Señor en presencia de Elí, que era el sacerdote. La palabra del Señor escaseaba en aquellos días. Las visiones no eran frecuentes. Pero luego vemos la vida de Samuel y nos damos cuenta que fue un eterno diálogo con el Señor. Samuel tenía una vida donde podía escuchar claramente a Dios hasta en detalles lógicos, obvios, y que no necesitaban mucha revelación. Por ejemplo, cuando fue a ungir, Samuel ya era el profeta del pueblo, ya estaba mayor. Cuando fue a ungir a Saúl como rey, Saúl se escondió y dice Samuel: ¿dónde está la tribu de Benjamín? Aquí está la tribu de Benjamín. ¿Dónde está de la tribu de Benjamín la familia de Saúl? Aquí está la familia de Saúl. Ok, venga acá. ¿Dónde está Saúl? Y les dice: no sabemos dónde está Saúl. Y Samuel, en lugar de, bueno, por favor busquen a Saúl porque tenemos que ungirlo como rey, se nos va a hacer tarde, él dice lo siguiente: vamos a orar al Señor y que Dios nos diga dónde está Saúl. Señor, ¿dónde está Saúl? Y Dios le dice: está escondido en el bagaje. Está escondido en el garaje, en el bagaje. Vayan por favor a buscar a Saúl. Y van y buscan a Saúl. Ven acá Saúl, es que te van a ungir como rey. Y lo traen. O sea, cosas así como esas le consultaba Samuel a Dios. No era que estaba: Señor, ¿cómo voy a frenar la extinción de la humanidad? Háblame por favor. No. ¿Dónde fue que se escondió Saúl? Así era la relación de Samuel con Dios. Dios quería hablar y quiere hablar a sus hijos, pero claramente Elí tenía un problema. Y el problema de Elí es que sus oídos no estaban prestos para el Señor. Probablemente lo que el Señor quería decirle era: corrige a tus hijos, endereza tus pasos, asume tu responsabilidad. Probablemente hay muchas cosas que nosotros sabemos que Dios quiere recordarnos, y no podemos escuchar otras nuevas hasta que aprendamos a aplicar lo que ya nos dijo anteriormente. Entonces eso ensordeció a Elí, no le permitía escuchar al Señor. Elí se había acostumbrado al silencio de Dios, y no hay nada más triste para un hijo que acostumbrarse al silencio del padre. Elí se había acostumbrado a la falta de comunicación y de comunión con Dios. ¿Cuántas veces dejamos pasar esa pequeña voz de advertencia, ese susurro que nos guía por el camino recto? En un mundo lleno de ruidos, en un mundo que grita, que atormenta, que confunde,
Es necesaria la voz del Señor. La voz del Señor es como un faro para el navegante que nos muestra dónde está el puerto seguro. Pero la niebla es tan densa y nuestros oídos están tan secos que nos cuesta escuchar al Señor. Imagínate el capitán de un barco, el ejemplo que pusimos al principio. Pero imagínate que él deja de consultar su mapa, deja de escuchar la radio y de comunicarse con los que están en el puerto guiándole. Imagínate que abandona sus instrumentos y decide no mirar el faro. ¿A dónde crees que llegará? ¿Dónde crees que terminará este capitán? Eso pasa cuando no escuchamos a Dios. Dejamos de mirar el faro. Por eso el Salmo 119 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Si tú no alumbras mi camino, no sé por dónde pisar. No sé decidir, no sé cómo ser un buen esposo, no sé cómo ser un buen padre, no sé cómo ser un buen líder, no sé cómo ser un buen hijo. Aunque quiera hacerlo, no puedo lograrlo porque no escucho tu voz. Ese es el corazón que Dios espera de nosotros. Es el corazón que perdió Elí. Elí comprometió sus oídos porque no quería escuchar lo que no le agradaba. Eventualmente Dios habla lo que no nos agrada, pero aún lo que viene de Dios y no nos agrada es lo que nos conviene. A mis hijos yo no les digo siempre lo que les agrada. Y esta semana le decía a mis hijos: todo lo que yo les voy a decir en la vida no les va a gustar. Es más, de toda la gente que pueda hablarles, probablemente yo sea el que más les diga cosas que no les gustan, que les desagradan, que les incomodan. Pero en ocasiones las voces incómodas son la mayor manifestación de amor que podamos tener. Porque las voces que incomodan corrigen. Y cuando yo aprendo que el corazón de Dios, cuando me incomoda, es para corrección, es para dirección, yo aprendo a disfrutar el amor del Señor. Dios no te ataca porque quiere quitarte un mal hábito. Dios no te está atacando cuando te está corrigiendo. Al contrario, te está amando. Amando tanto que no te quiere dejar en el error. Escuchar constantemente la voz de Dios no es una opción para un hijo. Es la naturaleza de un hijo. Un hijo que deja de escuchar a Dios termina secándose. Puedes venir a la iglesia y Dios puede hablar contundentemente, pero todos los demás recibirán el mensaje excepto tú. Y no se trata del mensaje, del mensajero. Se trata de la condición de mi corazón, de mis oídos, de mi disposición para escuchar la voz de Dios. Cuando un hijo deja de escuchar a Dios, termina secándose, termina privándose del privilegio más grande que tiene el hombre: escuchar al Dios eterno. Termina desgastándose porque es su voz la que nos da fuerza. Termina perdiendo la vista. Cuando Elí estaba en el ocaso de su vida, ya estaba quedando ciego. Y no solo eso, un hijo que deja de escuchar la voz del padre termina comprometiendo su vida, porque Elí murió justo porque no escuchó al Señor. Y dijo: este día morirán tus hijos. El día en que murieron sus hijos, ese día murió Elí.
solo porque no quiso escuchar y prestar atención a la voz de Dios. No permitas que el ruido de este mundo te ensordezca a la voz que realmente importa. Dios quiere hablarte. Puedes decir conmigo con todo tu corazón: y yo quiero escucharlo. Di conmigo: y yo quiero escucharlo. Yo quiero escucharlo. Ahora díselo a Él: yo quiero escucharte, Señor. Yo quiero escuchar tu voz. A veces no te entiendo, pero ayúdame a entenderte. Yo quiero escucharte. Amén. Y la quinta deficiencia de Elí la llamamos la inercia. Era una pasividad espiritual que si la vida te llevaba por este camino y tú dices: bueno, así eso es lo que Dios quiere. Y dices: esto es lo que Dios quiere. Y si me pasa una calamidad, bueno, esto es lo que Dios quiere. Y se conformaba con todo lo que le pasaba y era incapaz de provocar algo distinto. Eso es como el que dice: si se da, es de Dios, y no se da, pues no era de Dios. Yo difiero de eso. Eso es dejarle toda la responsabilidad a Dios y tú simplemente quedarte como un espectador de tu propia vida. Eso es una irresponsabilidad. Creo que hay cosas que son de Dios, por las que debes luchar, por las que debes perseverar, en las que debes mantenerte, por las que debes pelear. Porque hay una guerra espiritual en tu contra para que no seas el hombre ni la mujer que Dios quiere que sea, para que no tengas la familia que Dios quiere que tengas. Hay una guerra que se está librando. Y si tú dices: no, pues si se da, sí; si no, pues era mi destino quedarme solterona toda la vida. A veces no es tu destino. A veces es que no reuniste el coraje y la valentía para arrebatar tu bendición. Y eso pasaba con Elí. No, es que mi esposa, ella es así, ella es orgullosa y aquí no hay nada que hacer. Mi esposo es así, es insensible para las cosas del Señor y aquí no hay nada que hacer. Yo lo que creo es que te falta coraje para establecer al Señor como el rey de tu casa, de tu vida y de tu futuro. Y eso es lo que creo. Y el reino de los cielos sufre violencia. ¿Y sabes qué es violencia? Violencia es quitar algo por la fuerza, es ejercer fuerza para arrebatar algo. Eso es violencia. No es que me lo das, por favor. No, es que te lo quito y tú te resistes, pero mi fuerza es mayor y te la arrebato. Y dice la escritura que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, no los cobardes, no los pasivos. Primer libro de Samuel 3:18. Entonces Samuel se lo contó todo. ¿Qué le contó? Una revelación que había tenido, donde Dios le dijo: Elí, no te vistas que no vas. Voy a cortarte para siempre, ni tú ni tu casa, no más, ya no aguanto más. Esa fue la revelación de Dios para Samuel. Y Samuel se lo contó todo a Elí y le dijo: no, pues Dios me dijo que no se vista, que no va, sin ocultarle nada. Y Elí dijo: el Señor es, que haga lo que bien le parezca. Yo no sé qué fue peor, sin no haber corregido durante tantos años, o ser indiferente al hecho de que tu bendición se acababa en ese momento. Y yo le preguntaba a Dios: ¿por qué se lo dijiste? ¿Por qué no murió de una vez y
Igual ya él no estaba escuchando ni nada. ¿Por qué le dijiste a Elí que lo ibas a cortar, que ya su descendencia no iba a servirte, que ellos no iban a mostrar tu gloria, que tu bendición no iba a perseguirlos? O sea, ¿por qué te tomas la molestia de decírselo, aun cuando todavía era sacerdote? Y eso me llevó al pasaje de cuando Dios le dice a Adán: ¿qué hiciste? Le pregunta: ¿qué hiciste? ¿Acaso Dios no sabía lo que Adán había hecho? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó la vergüenza? ¿Acaso Dios no sabía lo que había pasado? Si todo, dice la Escritura, está descubierto y desnudo delante del Señor. Pero ¿sabes qué esperaba Dios de Adán? ¿Sabes qué esperaba Dios de Elí? Que agacharan la cabeza y pudiesen decir: yo me equivoqué, Señor, yo me equivoqué, perdóname. Como lo hizo David: fui yo, solo contra ti he pecado, Señor. No le voy a echar la culpa a nadie. Yo contra ti he pecado, pero por favor no quites de mí tu Santo Espíritu y devuélveme el gozo de tu salvación. Esa fue la actitud de David cuando pecó. Adán, ¿qué dijo? Fue la mujer. Elí, ¿qué dijo? Ok, Señor, si a usted le parece bien. La vida espiritual del hombre es responsabilidad del hombre. Apréndase eso. La pasividad espiritual es un carácter que no define al hombre de Dios. La pasividad espiritual es como un cáncer silencioso, invisible. No es escandaloso, es sigiloso. Eso es la pasividad espiritual. Y va consumiendo nuestra vitalidad, va consumiendo nuestras fuerzas, va consumiendo nuestra fe, va consumiendo nuestra inocencia, va consumiendo nuestras facultades espirituales a tal punto que cualquier mentira que el enemigo te diga, tú lo vas a abrazar como una verdad. Eso fue lo que pasó con Eva. No fue que la serpiente tomó el fruto y le dijo: toma, cómetelo rápido. No, ella hizo un trabajito primero. ¿Cómo? Yo necesito debilitarla. ¿Y qué hizo? Hola, ¿cómo estás, Eva? Qué linda estás. Abrió la puerta a la conversación y le dice: Eva, ¿tú has visto el árbol? Es que me tiene sorprendida ese árbol tan hermoso, tan rico, que se ve tan deseable. Y dice la Escritura que Eva miró el árbol, pero lo miró tomando en cuenta la opinión del enemigo. Y cuando lo ve, no era que no lo había visto nunca, lo vio con otros ojos. Ahí empezó a debilitarse, empezó a consumirse la espiritualidad y la fe de Eva. Y dice que cuando lo vio, se dio cuenta que era deseable para comer. Surge un deseo, y los deseos de Dios empiezan a desvanecerse, empieza a debilitarse su fe, su relación con Dios pasa a un segundo plano. Comienza a ver el árbol y lo ve deseable. Y la serpiente astuta, entonces sigue la conversación. Eva le dice: pero es que Dios nos dijo que de todo árbol podíamos comer, pero de ese no. Error. El diablo no es un amigo para conversar. No es así, Eva. No entendiste. Astuta, tú no entendiste bien el mensaje de Dios. Lo que pasa es que Dios sabe que el día en que tú comas de ese árbol serás como Dios.
tus ojos serán abiertos, no seas tonta. Podrás ser como Dios, que discierne entre el bien y el mal. Tendrás acceso al conocimiento, serás liberada, serás realmente sabia, empoderada. Eso es regia, eso es lo que serás, Eva. Y Eva empezó a escuchar la voz del enemigo. Las estupideces del mundo comenzaron a debilitarla. Tomó en cuenta una voz contraria a la voz de su Señor. Posteriormente, cuando ya era demasiado débil, entonces: yo te acompaño, vamos a comer del fruto. Ahí sí viene la tentación. Y después de la tentación, cuando ya el hombre es débil, entonces viene el pecado. Pero todo comienza por dejar de escuchar a Dios, por dejar de mirar a Jesús. Por eso en el libro de Colosenses la Biblia dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Porque los ojos que no están puestos en Jesús terminarán posándose en el fruto prohibido. Y eso fue lo que pasó con Elí. Elí dejó de ver a Dios y no veía nada. ¿Cuál va a ser la historia nuestra y de nuestra familia? ¿Vas a pasar como si nunca exististe? Hace poco mi abuela me decía: mi abuela era cristiana. Su abuela. Es decir, la abuela de mi abuela es mi tatarabuela. Ella era cristiana, pero mi bisabuela no. Y mi abuela no era. Ahora ya se convirtió al Señor. Y mi madre tampoco, y ninguno en mi casa era creyente. ¿Por qué se había cortado la bendición? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó con mi tatarabuela? Que no dejó un legado de fe. Y uno podría decir: es que ella era, que gloria a Dios, sí, pero hay algo que se rompió, hay algo que está mal, porque ahí se cortó la bendición. Su hija no siguió la fe. Es que cada quien es libre de tomar su propia decisión. Eso es un punto que ya pasamos hace rato. Pero ¿por qué nadie más pudo, si Dios ha prometido que nuestra descendencia será de Él? ¿Por qué hubo ese hueco? Porque en ese hueco nuestras familias se fracturaron. Se casaron 1, 2 y 3 veces. Unos nunca se casaron y tampoco pudieron sostener sus matrimonios. Entonces no digamos que son tan libres de decidir. Creo que estaban ciegos. Y yo dije: yo necesito volver al camino. Yo necesito cambiar la historia. Yo necesito volver a la senda primera. Yo necesito volver al camino correcto, y que mi familia, y a partir de ahí en adelante, se pueda cumplir la promesa del Señor. Y estamos en eso. No podría decirlo hasta 2 o 3 generaciones después. Pero lo que sí creo es que estamos decidiendo correctamente. No puedes garantizar que tus hijos, tus nietos y bisnietos van a seguir el camino del Señor y van a tener una vida plena y llena de propósito. Eso tú no lo puedes garantizar, pero sí puedes hacer bien tu trabajo y dejarle al Señor los resultados. Confiar en que el que comenzó la buena obra en tu familia la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ponte de pie y vamos hoy a acabar en nuestras vidas con esas deficiencias.